¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Este es el segundo encuentro que tengo con ustedes, los del taller literario, los que se han acercado a mí en esta cuarta etapa para comenzar a escribir sus guiones, sus obras de teatro, sus narrativas, la novela, el cuento, porque hay una, queridos amigos míos, hay una técnica común, una línea común para escribir todos estos géneros distintos y podemos llegar a conclusiones sobre eso, ¿no? Solamente que cada quien agarra su estilo, su técnica, sus herramientas y las transforma en un cuento, en una novela, en un guión de cine. Cada quien va a tener una técnica. Por esa razón, esta realmente siempre va a ser una especie de introducción y las clases verdaderas son aquellas clases privadas que una vez a la semana yo lo tengo con los participantes de este encuentro de escritores. Así que a ustedes que me escuchan, si alguno de ustedes está interesado, siempre me puede escribir a mi correo rubendaриogil@gmail y luego, bueno, por ahí creceremos como escritores. Y cuando yo digo escritores, para mí es importante, muy importante que tengan clarísimo, pero clarísimo, que son escritores. Sí, porque esto es un oficio y tiene que ver con el talento. Hay gente que tiene talento para patear un balón de fútbol y ser futbolista. Hay quienes tienen talento para arreglar carros y son mecánicos. Hay quienes tienen talento para arreglar cabello. No aquí nadie que tenga talento podría entrar. Yo entro a una peluquería y me pegan un tiro y es correcto. Eh, la gente tiene habilidades para hacer determinado oficio en la vida. Porque eso es razones múltiples, pero hay quienes tienen habilidades para cantar, para bailar, para ser médicos, y eso se nota desde temprana edad. Eso también es con el escritor, la naturaleza del escritor. ¿Por qué la gente escribe? ¿Por qué la gente se sienta a hacer relatos? ¿Qué lo llama a hacer relatos? Uno, primero, un gran escritor es un gran lector. Un mediocre escritor es un mediocre lector. No entra en ese mundo maravilloso de los relatos de otros seres humanos, de las historias de otros escritores, y uno ve que cómo escriben, qué tema, cómo crecieron, cómo se presentan los personajes. Entonces es muy importante que aquel que quiera escribir tiene que leer muchísimo, así como un médico se prepara muchísimo para poder llegar a intervenir a un ser humano en un quirófano, ¿verdad? Un escritor se debe preparar muchísimo para aquella página blanca convertirlas en letras geniales. Es fundamental que el escritor entienda que su vida es fundamental. Un escritor que no entiende su propia capacidad de vivir, de experimentar la vida, de espiarla, de verla, de crear sus propias aventuras, de fantasear con su vida, de hacer su fantasía realidad, porque somos seres mágicos de mundos inexistentes. Si usted no está preparado a eso, le dicen que usted es un rolo mentiroso. Sí, que si lo somos, claro, eso es lo que es un relato. ¿De dónde vas a sacar las historias? De tu propio mundo, de tu propia imaginación, de tus propias ansiedades. Viene de allí.
viene de allí. El resto son las ganas de escribir y tu talento y tu gana y tu impulso y no tenerle miedo a la vida. Porque si le tienes miedo a la vida, le tienes miedo a escribir. Los escritores son gente libre. No le queda otro que ser gente libre para permitirle a la imaginación fluir a través de ti, para que el relato surja y te maravilles tú mismo de tu propia capacidad de imaginación. Pero la propia capacidad de imaginación viene con una gran capacidad de saber contar un relato. Y ahora vendrá la técnica. Ya yo les estuve hablando en forma anterior de la idea. Tienen que partir de una idea. Yo voy a hablar del amor, voy a hablar de la desesperanza, voy a hablar de la soledad, voy a hablar del amor adolescente, voy a hablar de la vejez, de la eutanasia, voy a hablar de sentirse solo en una gran ciudad, voy a hablar de lo que sea. La idea es suya. El que va a escribir un tema es suyo. Ahora usted se tiene que preguntar por qué le interesa el tema. Ah, no, bueno, es que yo quiero escribir sobre un concurso, una chica que termina siendo Miss Universo. Luego veremos que nunca, que lo soñó, cualquier cosa, o sí, hace una fantasía de que se inscribe en un concurso de belleza de su pueblo, Miss Churuguara, y hace todo porque le dijeron que va a estar una representante del Miss Venezuela allí en el Miss Churuguara, y ella se inscribe y todo lo que hace, lo que dice, lo que ve, lo que tiene que hacer y no hacer, lo que es Miss Churuguara, hay que ver, ser Miss Churuguara debe ser terrible, patético. Debe ser peor que el Miss Universo ser Miss Churuguara. Y ganarlo debe ser muy difícil. Porque hay que churuguarar mucho para tener la corona. Puede ser cualquier tema. Los concursos de belleza, lo que sea. Una mujer que sueña con ser la mejor repostera del mundo y en un momento dado pierde los brazos, yo qué sé. Y cuando digo eso, todo escrito tiene un gran conflicto. ¿Qué tiene que ser cuando usted tiene una idea y tenga claro por qué quiere esa idea y qué es lo que quiere comunicar y cuál es su punto de vista sobre el hecho? Porque algo quiere escribir, tiene que tenerlo claro. Yo quiero escribir de estos por esto. Yo quiero escribir sobre el lenguaje inclusivo, porque hay una persona que termina hablando que nadie lo entiende. Cambiaron tanto el idioma que cuando se pone a hablar y todo lo dicen es, Rubén, yo quiere que escribite, no sé, todo con E, todo tanto que se transforma en un lenguaje. Cuando quieren comunicar terminan no comunicando absolutamente nada. Lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué usted quiere tocar ese tema? ¿Cuál es la razón? Y luego, para la premisa, tiene que pensar, y esto es un ejercicio para ustedes, amigos míos, que están siguiendo este taller conmigo, tiene que pensar en qué termina esta historia. ¿En qué termina esta historia? ¿Cuáles son esas últimas páginas finales de la película, de la obra, del cuento? ¿Hacia dónde va este auto emocional? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quiero yo decir al final? Esta Michuruguara al final se enloquece y termina matando a todas sus compañeras, o
o termina cuando al final gana, este comienza a caminar, a caminar, a caminar y a llorar y solamente se detiene cuando el cansancio la domina y cae desmayada. Pero ya había cruzado el universo completo, porque se había dado cuenta que lo que ella pensó que tenía como gran valor, su belleza, no valía absolutamente nada. Y es una ruptura de la realidad y ya lo hablaremos más adelante. Porque al público hay que sorprenderlo. Eso es una porquería lo que ustedes pueden escribir si no hay sorpresa, si no hay una maravilla de por medio, si lo que esto ha escrito no ha impactado al lector o al que está en la butaca viendo la película o la obra de teatro. Si eso no ha impactado, no llega a ningún lado. Entonces, no solo la idea, no solo el por qué usted va a escribir eso, sino cómo termina aquello, cómo termina aquel espectáculo, cómo termina aquella película. Eso es fundamental porque eso es lo que usted quiere decir. Yo quiero decir que los concursos de belleza es una posibilidad estética que el mundo se sigue reencontrando siempre con el rostro de los humanos a través de la mujer, o el horror de seguir viendo a la mujer como una mercancía, o, o ganar y darse cuenta que ha sido derrotada, que la corona pesa, que todo lo que hizo para ganar, todo, no sabe si valió la pena, porque ahí no hay una mujer, alguien que se ha degradado tanto para poder hacer que sus compañeras fueran sus enemigas. Cómo se vuelve, cómo la belleza es vil y transforma a la gente en monstruo. Por donde usted se va, como usted lo ve, como está su punto de vista, es fundamental porque eso es lo que usted quiere decirme en la novela, en la obra, en la película. Entonces ese va a ser el final. Toda película está contada por un protagonista. ¿Quién es el protagonista? El protagonista es quien cuenta la historia y quien cambia dentro de la historia. Toda obra, tanto literaria, narrativa como audiovisual, es un conflicto permanente. Todo lo que está allí en el papel es una lucha permanente de ese ser humano con sus quiero. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, todos queremos algo. Todos queremos algo. Ponle que yo quiero volver a ser un joven hermoso, capaz de volver de nuevo a vivir mi adolescencia. Bueno, Dorian Gray, ya no hay tiempo para el retrato, porque yo soy la parte de atrás del teatro. Quizás en otro universo está el Rubén Bonito, pero este es la parte diabólica o pendejótica, más bien. Este. Yo quiero algo. Yo a veces pienso, ¿cuál es mi quiero como ser humano? Y usted que me está oyendo, usted que ha llegado hasta el minuto 14, de verdad llegó hasta acá, pero usted no tiene oficio. Usted que llegó al minuto 14 porque no tiene nada que hacer, piense, ¿qué quiere de la vida? Piense, ¿qué quiere realmente de la vida? ¿Cuál es su mayor quiero? El primero que se lo va a impedir es usted mismo. No puedo, es una meta distante, no puedo irme de mi ciudad.
en este momento no es el momento para cambiar, he dudado, bueno, no, entonces usted no es un protagonista ni de su vida es una mierda. ¿Por qué? Porque su quiero nunca lo va a cumplir, su deseo más grande usted no va a luchar por obtenerlo, no va a hacerlo no va a hacer nada. Ah, pero su protagonista sí. Tu protagonista tiene claramente definido ese quiero. Ponle, le acaban a alguien de secuestrar a su hija por una deuda que tenía su compañero o compañera y le han secuestrado para extorsionar. Una banda que después descubre que el jefe de la banda es su propio hermano, porque mientras más complicada la situación, es mucho más intensa, mientras más enredada el conflicto. ¿Cuál es el quiero del protagonista? Recuperar a su hija, que está secuestrada. ¿Qué debe hacer? Todo. Absolutamente todo. Alguien le dirá, siempre alguien le va a decir, oye, ¿por qué no haces esto? Ya sacudió a la policía cree que es mentira lo del secuestro. Incluso te ven a ti como sospechoso haber planificado eso. Y entonces vas a emprender una saga de liberarla de, qué sé yo, de unos maleantes terribles, unos asesinos terribles. Y debes encontrar un método. Ahí está la aventura. Si la aventura de solucionar ese quiero no está presente, aquella obra es una porquería. Porque hay que definir claramente que el personaje central, el protagonista, tiene que vivir una aventura. Primero interior. ¿Por qué? Porque nadie quiere cambiar. A la gente le gusta esa vida pendeja que todo el mundo ya que se levanta, almuerza, va al trabajo, hace acá, más o menos sabe, regresa a casa, ve televisión y se acuesta a dormir. Y de vez en cuando fornica o lo fornica. Como dice el adagio, la vida es una moraleja, el que no coge se deja. Y de vez en cuando, y a veces muy de vez en cuando, todo lo que está en el papel es conflicto. Y mientras más ustedes sepan enredar el conflicto alrededor de la línea principal, que es lo que le sucede al protagonista, y el quiero, lo que desea, yo quiero ser jefe de esa empresa, me contrataron y voy a hacer lo que sea para ser el jefe. ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? Terminas secuestrando al jefe, terminas matándolo, terminas seduciéndolo para luego manipularlo, hacerle un video y decirle, mira, si tú no me das la gerencia tal, yo voy a poner esto por las redes. Y entonces cuando la malvada o el malvado hace eso, estamos hablando de un antihéroe. Pero un antihéroe que también va por el camino heroico de lograr su quiero, lo único que sus métodos son espantosos, pues. Entonces es interesante, queridos amigos, escritores, ¿qué tienen que hacer? Uno, tener claro lo que van a escribir. Dos, tener claro por qué quieren escribir ese tema. Tres, en qué va a terminar aquello. ¿En qué va a terminar aquello? Cuarto, ¿quién es el protagonista? ¿Quién cuenta la historia? Y el protagonista siempre, siempre es el que cambia. Es decir, el protagonista empieza A y termina en B. Era un tonto y ahora logra ser un valiente. Era una persona decidida y ahora resulta que
Las armas se le han caído y no le queda más que enfrentar el problema desde la humildad. Y porque siempre el protagonista cambia. El malo maluco no. El malo maluco es malo desde la primera hasta la última página. Si cambia, si ya decís, bueno, pero yo era una persona despreciable, pero ahora me di cuenta que me había equivocado y termina dándole juguetes a los niños pobres vestidos de santa, ese es el protagonista porque cambió. Los malos no cambian. Los malos siempre van a ser malos porque este es lo que le va a impedir al que tiene el quiero, al protagonista, lograr su meta. ¿Se entiende lo que yo les estoy diciendo? No deberían, pero tampoco es tan complicado tener claro cómo termina, quién es el protagonista, y el protagonista lo tienen que conocer de pe a pa. Cómo se llama, qué edad tiene, dónde nació, cuáles eran los padres, qué le pasó a la infancia, dónde estudió, cuál fue su primera relación, qué decía de la vida, qué piensa. Todo debemos conocer. Todo debemos conocer de pe a pa en nuestro personaje central. Porque si no, no tiene una vida. Cada vez que te presentan una persona nueva, tiene una historia. Tiene padres, tiene donde estudió. Y uno le pregunta, ay, ¿tú estudiaste en este colegio? Sí, yo estudié. Ay, mire, tú no conoces por esta calle fulana. No, es una mardita. Todo el mundo a través de su hoja de vida tiene una vida. El personaje también. El personaje es una persona y tiene una vida y viene de un lado y tiene un quiero muy marcado, muy fuerte. Entonces hay que construir ese personaje, cómo es que piensa, cómo luce, es pobre, es rico, que estudia, por qué no se le dieron las cosas, cuáles son las razones psicológicas de su vida, todo. Todo debemos conocer del personaje central. ¿Se entiende? Ahí vamos. Espero que ustedes entiendan todo lo que les he dicho. Así que, sayonara.